Pues bien, os invito a tomar nuevamente una aspiración profunda, a centrarnos, a abrirnos a estas palabras y esta expresión de este día, gracias a nuestra querida Lupita Angulo. Agradecerle a ella misma su participación siempre activa y este servicio sagrado que personalmente les puedo decir nos hace crecer de manera muy bonita y nos abre muchas puertas que muchas veces no nos imaginamos. Y asimismo vamos a agradecer hoy mismo, en este momento, a esa visión perfecta, a esa sabiduría perfecta, a esa luz perfecta, el permitirnos tener este contacto con esta computadora, con nuestro pensamiento y nuestra intención. Agradecer a esa visión y a ese ser perfecto dentro de nosotros, que siempre está abierto a esta vida perfecta. Aceptar también esa visión en cada uno de nosotros, que no es limitada y que es un entendimiento completo de verdad. Y que al abrir mis ojos y ver, me da nuevas ideas, nuevos entendimientos y guía y luz. Y sé que esta palabra obra a través de mí y se manifiesta por medio de mis ojos ahora, así como cada uno de nosotros abre los ojos para que podamos ver. Y pues en esta mañana, asimismo, tomamos una aspiración profunda nuevamente. Y con este nuevo entendimiento, esta nueva visión y a esta escucha, le damos la bienvenida este día a nuestra querida Lupita, a quien le paso la palabra. Y agradecidamente, adelante, Lupita. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por esta bella invocación. Gracias. Ahorita voy a cerrar un poco mi micrófono para que no se escuche cortado, más bien mi cámara. Entonces, pues antes que nada quiero agradecer este espacio sagrado. Estoy honrada nuevamente de estar compartiendo un tema con ustedes y que juntos reflexionemos acerca de él. Y bueno, pues también hice una presentación. No sé si me podrías ayudar, Raúl, a proyectarla. Y bueno, pues el tema de hoy se llama Desenmarañar la red y está basado en un libro que a lo mejor ya lo conocen, que se llama 7000 maneras de escuchar, de Mark Nepo. Y pues la verdad, cuando yo lo empecé a leer, tiene muchas reflexiones, tiene muchas historias y me encantó una que es la que les quiero compartir y se relaciona mucho a veces con los conflictos. Pero bueno, pues antes de iniciar, centrados en esa presencia, nos abrimos a un mayor entendimiento y sabiendo que todo es para nuestro mayor bien. Y bueno, pues ya empezando con el tema, ¿alguna vez habían escuchado este término desenmarañar? Porque sé que aquí hay personas tal vez de otros países y quiero saber si todos como que estamos o utilizamos lo mismo. ¿Alguna vez han escuchado eso de, ay, tengo una maraña o tengo una maraña de ideas o la red está enmarañada o el término desenmarañar? Sí, yo sí lo he escuchado, Lupita. En mi estado de Sonora conocemos la palabra desenmarañar. Ok, creo que ahí sigues, ¿verdad, Antonella? En tu caso también, sí habías escuchado y allá también se ocupa esa palabra de Es como, desenmarañar, enmarañar. es como desenredar, ¿no? Desenmarañar.
correcto, sí. Sí, Acá la usamos en el Perú también. Ah, ok, genial. Entonces, pues sí, y precisamente quería estar como que todos en esa misma idea de que cuando nosotros hablamos de que tenemos una maraña, es eso, tenemos un enredo y esa palabra viene de la red, ¿no? Enredo, enredarse, ¿no? O tengo un enredo en mi cabeza. Entonces, como que se relaciona, si ven, cómo la red se va enredando, aunque suene así un poco repetitivo, ¿no? Y por eso ocupamos la red se enmarañó. Entonces, precisamente, antes de que veamos como esos términos, ¿ustedes alguna vez se han sentido como en esa maraña? En esa maraña de ideas, en esa maraña, no sé si ahorita mismo tengan algún conflicto. Y si nos pasamos a la siguiente, Raúl, precisamente dentro de esto que nos plantean, se me hizo maravillosa la manera en el cual hablan de los pescadores, cómo ven el enredo. Y el enredo, como lo comentaba, viene de que hay una red enmarañada, un conflicto, un trabazón de las cosas. Y no sé si ustedes alguna vez, o sea, yo precisamente cuando leí el libro, como que entendí la función tan maravillosa de los pescadores. Y justo en estas imágenes que pongo aquí, pues hemos visto que a lo mejor los pescadores se levantan muy temprano con toda la energía, a veces un grupo de personas que ya van listos para lanzar sus redes al mar y obtener peces, obtener ese alimento. Y precisamente como parte de esa actividad de lanzar sus redes para tener el alimento que son los peces, cuando regresan, pues ¿cómo creen que regresa la red? ¿Creen que regresa intacta? ¿O creen que ya llegó así como viene en la imagen, toda revuelta, ¿no? Y justo por eso es esa sabiduría, ¿no? De los pescadores, de que para ellos, en lugar de que lo vean, pues no quiero pescar porque entonces se va a enredar y me va a costar trabajo, y ellos no lo ven así, al contrario, ellos lo ven como una bendición tan grande y la red la ven como ese instrumento maravilloso que tienen con una sesión de pesca. Entonces, cuando hablamos de eso, vemos el conflicto de una forma natural, porque ellos lanzan sus redes sabiendo que se van a lastimar, sabiendo, pero saben que van a tener un beneficio más grande. Y precisamente me puse a reflexionar también que en la Biblia hay muchas parábolas de Jesús que hablan acerca de los pescadores y que hacen esa remembranza a estas actividades y a observarlos. Y precisamente al ver estas imágenes y ver cómo ellos lanzan sus redes y regresan todas enmarañadas, pues es otra forma muy distinta de cómo nosotros podríamos ver el conflicto, porque nosotros quizá lo podríamos ver como algo que queremos evitar. Sin embargo, para un pescador, una vez que termina su faena o su día, ¿qué hacen? No sé si ustedes los han visto, que terminando los vemos en la playa, en el mar, y algunas veces yo antes decía, ay, pues como que se ven relajados, pero realmente ellos se sientan a ir desenredando, a ir quitando todos esos nudos que se le hicieron a la red. Y pueden ser ellos o un grupo de personas que están trabajando precisamente en eso, en ir desenredando todos esos nudos que se pudieron haber ido creando en esta actividad. Y bueno, pues si nos pasamos a la siguiente, Raúl, cuando nosotros, ahora ya viéndolo como en nuestro plano, ¿no? Cuando nosotros tenemos un conflicto, ¿se han puesto a pensar cómo reaccionamos con ese conflicto? O dicho de otra forma, ¿cómo estamos viendo cuando tenemos ciertos enredos en nuestra vida? ¿Cuál es ese sentir? ¿Se han puesto a reflexionar acerca de cómo lo estoy viendo? ¿Y qué palabras también utilizo cuando tengo esos enredos?
Porque aquí si vemos, por ejemplo, los pescadores, pues seguramente para ellos el enredo, pues ni siquiera lo toman como un enredo, a lo mejor lo toman como algo normal de que la red se fue dañando, incluso si se rompieron, pues rápido se apuran precisamente para, pues para ir ayudando a esa red que los alimenta, esa red de que les proporciona tantas cosas. Entonces, no sé si alguien me quisiera comentar cómo se ha sentido con un conflicto. Bueno, buenos días, soy Edna. Me he sentido impotente, de momento que no sé qué hacer, no tengo la solución en mi mente porque me encuentra mi mente enmarañada, como dices tú, ¿verdad? Enredada, que no encuentro el punto donde comienza ni donde termina. Entonces, así. Gracias. Gracias, Edna. Y mencionaste algo, pues muy, muy importante, porque a veces pensamos que somos los únicos que nos sentimos así. Y me gustó esa parte que dijiste, ay, bueno, a veces no sabemos ni por dónde empezar. Y lo dijiste muy bonito, porque justo, ¿cuántas veces nos ha pasado, incluso hasta cuando tenemos un cable, una manguera, incluso cuando es Navidad y tenemos que quitar las series de los árboles? Y que dices, ups, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces justo nos pasa muy seguido que cuando vemos o cuando nos sentimos como en esa maraña de ideas, en ese conflicto, en esas cosas, siempre como que tendemos a como que incluso a sentirnos como impotentes, ¿no? Como que nosotros no podemos. Y bueno, pues sí, o sea, así como lo mencionas, también las palabras, ¿no? Como que a veces nos sentimos enredados y queremos encontrar ese camino. Gracias, Edna. No sé si alguien más quiere decir, no sé si lo conocen o le llaman de otra forma al conflicto o algo que quieran expresar. Yo quisiera participar. A Gracias. veces lo llamo problema, ¿no? Y quizás está mal expresado porque eh, es una oportunidad, como dices, para solucionarlo, ¿no? Y, y reacciono a veces reactivamente, ¿no? Quizás no debería yo reaccionar con reactividad, sino más bien eh, no poniéndole emoción, sino más bien un poco más de cabeza, ¿no? Para Ujú. poder reaccionar de una manera asertiva y adecuada. Gracias. Gracias, Antonella. Sí, y precisamente esa parte que dijiste, ¿no? A veces lo vemos como un problema y no sé si creo que lo hemos visto que también o lo hemos platicado, de que precisamente cuando nosotros vemos un problema, pues hay que cambiarnos como incluso ese chip de decir, ah, no, no es un problema, es una oportunidad. Y justo para muchas personas, incluso dicen que los grandes millonarios o las personas que han tenido gran fortuna, fueron de esas crisis que lograron hacer sus fortunas, que lograron lograr grandes avances en su vida. Entonces, creo que en otras ocasiones también hablábamos como el proceso de metamorfosis, incluso de las mariposas, de las perlas, de todo esto. A veces tenemos que pasar por esos enredos, esos conflictos, esos problemas, como le podemos llamar, y verlo como ese paso para seguir adelante, paso precisamente así como lo ven ahorita desde otro punto de vista del pescador, ¿no? Que es esa parte que me alimenta y que tengo que tener intactas mis redes, porque si yo tengo intactas mis redes, entonces yo puedo seguir adelante y puedo seguir pescando y me puedo seguir alimentando. En nuestro caso, pues va más allá, ¿no? Ese alimento espiritual, esa tranquilidad, esa paz. Entonces, ay, muchas gracias por compartir. Y bueno, pues si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. La idea aquí o el mensaje que nos deja es que también del enredo se puede sanar y ver ese enredo como un proceso de sanación. Aquí les puse unos pasos, pero en realidad, o sea, como sabemos, ¿no? A veces la misma sabiduría de la vida nos va a ir dando pasos, pero se los quise así como ir ejemplificando o como yo entendí en esta lectura, cómo los pescadores ven al enredo
como algo positivo o algo natural. Y de la misma forma, como nosotros podríamos ir tomando esa sabiduría para sanar. Entonces, el uno, puse la aceptación. Un pescador ven el enredo como algo natural. Si nos damos cuenta, el pescador no se empieza a negar de no, pues la red no, está perfecta, está impecable. No, al contrario, el pescador acepta, lo ve como un proceso natural de que se daña, de que se enreda y ya no tiene ese conflicto. A lo mejor no dudo de que en algún momento cuando ven algo muy enredado, pues se desesperan, ¿no? Sin embargo, si vemos a los pescadores o su actitud, o al menos desde lo que yo he observado, siempre como que se mantienen muy serenos, muy tranquilos. Entonces, ellos ya no se pelean con el de, ay, no quiero salir a pescar porque se van a enredar las redes o porque después me va a causar más trabajo. No, ellos al contrario, lo ven como parte de su proceso, que es natural y ya no se sigue peleando con la red, ¿no? Entonces, esa primera parte pues en nuestra vida también es esa aceptación, ¿no? Si en algún momento nos sentimos como en ese enredo, y creo que hasta dentro de los pasos, hasta de los alcohólicos o en Alcohólicos Anónimos o en estos grupos de autoayuda, mencionan que el primer paso también es esa aceptación, es aceptar que a veces, pues sí, me siento enredada, que tengo dudas, que tengo todo eso. Entonces, aceptar que ahí está, ¿no? Y como paso dos, puse la paciencia. Un pescador con paciencia deshace los enredos, cose las zonas desgarradas y las vuelve a dejar como nuevas. Y es precisamente esa parte de que los pescadores, una vez que regresan de la pesca, se dan ese tiempo con toda la paciencia, con toda la tranquilidad, con toda la armonía, a sentarse y con calma ir reparando la red. Y yo no entendía tal vez antes esa parte de, ay, ¿por qué siempre se ven como tan tranquilos y sentados? Pues sí, porque ellos están trabajando con toda la paciencia, con todo el amor, porque saben que necesitan las redes para seguir pescando, para que es su instrumento para que el siguiente día salgan a pescar. Entonces, ese aprendizaje de la sabiduría del pescador, de esa paciencia, de que más que desesperarse cuando tienen un enredo, es me relajo y voy desatando los nudos. Y algunas veces seguramente necesitan apoyo de varias personas y es trabajar en conjunto en ir reparando sus redes, porque todos estamos unidos. Entonces, de la misma forma, ir identificando cuáles son nuestras redes, quiénes son esas otras personas que están jalando la red conmigo, que se están apoyando y cómo están esos lazos, esas redes con todas las personas a mi alrededor y precisamente con esa misma paciencia ir trabajando con esos enredos, con esas zonas desgarradas que a veces se tienen incluso que a lo mejor si ya están muy dañadas, sustituir, pero con todo el amor precisamente para dejarla intacta, para dejarla como nueva y seguir adelante. Y el tercero nos habla de el pescador no resuelve un enredo, restaura las conexiones y las relaciones, devolviendo la vida al tejido y a la función de la comunidad. Y es eso, que a veces nosotros nos estamos peleando y pensando cómo se va a resolver y simplemente a veces es con esa paciencia ir restaurando esas conexiones, esas relaciones y como dice aquí, irnos como a veces a ese tejido, al centro. Y también cuando habla de la función de la comunidad, es que el beneficio cuando ellos obtienen los peces o el alimento no es solamente para ellos, sino también le dan un beneficio a su comunidad, incluso, bueno, ya cuando se hacen grandes cantidades, pues incluso puede ser a un país completo si llegan a importarlo a otros lugares. Entonces, esa es la importancia de ir restaurando para ir generando esas conexiones, esas relaciones armoniosas y que nos van alimentando para seguir creciendo. Y bueno, el último paso nos habla del desenreda. Y aquí en desenreda, dice, lo importante es recuperar esa conexión central, que la relacioné mucho cuando lo dijo Edna, de que a veces no sabemos ni por dónde empezar, dónde está el centro de esto, dónde está la causa o dónde está el inicio, ¿no? Y justo cuando también me puse a pensar en cuando quitamos el árbol de Navidad, pues a veces estamos buscando, a ver, ¿en dónde empezó todo esto? Para ir, enrollando, ir acomodando, irle dando esa forma. Entonces aquí es lo mismo.
desenredar para ir al centro, para resolver el conflicto y depende de desenmarañar la red, de que nos va a ayudar, como lo había mencionado, para alimentar unos a otros e irnos conectando entre todos con esa conexión central que a veces, precisamente cuando estamos enredados, se pierde. Entonces, a veces cuando nos empezamos a organizar y todo va tomando esa forma, es volver a tener esa conexión con todo y bueno, en este caso, pues sabemos que es reconocer que es todo, ¿no? Que es Dios es todo y conectarnos con esa fuente de todo, ¿no? Entonces, y todos estos pasos pues están basados en esa sabiduría eterna, en eso que decimos que a veces funciona y funciona solito y a lo mejor, pues en mi caso, yo cuando veía a los pescadores, pues no había analizado toda la sabiduría que hay en esto, todo lo, pues digamos, con esa sabiduría, con esa paciencia, la aceptación, cómo se dan un tiempo para ir reparando y ante todo la actitud, ¿no? Que tienen ante esos enredos. Y bueno, si nos pasamos a la siguiente, también me gustó mucho esta frase. Bueno, ahí hice como una recopilación, precisamente porque a veces nosotros consideramos que eludir el conflicto se considera algo educado o decoroso en algunas partes del mundo. Y bueno, esto es del libro de Mark Nepo, ¿no? No sé por qué pensamos que si evitamos el conflicto, evitamos el enredo. Cuanto más tiempo ignoramos la red enmarañada, más difícil se hace desenredarla. Y es eso, que a veces por misma cultura, no sé si en sus culturas, en su sociedad o algo así, también a veces como que preferimos evadir. Cuando tenemos un conflicto con alguien, decimos, ay, no, mejor ya no digo nada porque se va a enojar o se va a hacer más grande. Entonces, algunas veces, por cultura, como dice aquí, lo consideramos como buena educación, mejor evitar el conflicto, ¿no? O eludir el conflicto. Y algunas veces pensamos que evadiendo o eludiendo este conflicto, pues tal vez se va a desaparecer, pero si nosotros nos vamos a lo mismo de los pescadores, pues sabemos que si las redes llegan todas enredadas o enmarañadas, pues no se van si las dejamos ahí es más, podría ser de que se dañen más, ¿no? Que si las dejamos abandonadas esas redes y si las ignoramos, pueden ser más grandes o se pueden ir dañando. Entonces, con esa misma sabiduría sí, a veces es sano darnos ese tiempo para reflexionar, para a lo mejor buscar las palabras adecuadas, para calmar nuestros pensamientos. Sin embargo, es esa parte de callar nuestra mente, pero no evadiendo, como mencionamos aquí lo de los pescadores. Ellos no lo evaden, sino más bien lo van trabajando y van viendo cómo reparar estas redes, ¿no? Y entre más tiempo pase, a veces nos puede llevar mucho trabajo. Y es así con nuestras relaciones personales. Yo creo que ahí también me puse a pensar de cuántas veces por no querer lastimar, algunas veces dejamos las cosas y el conflicto aumenta. Algunas veces, bueno, en mi caso creo que perdí amigos precisamente por un malentendido y es como esa red que dejé abandonada y que no seguí manteniendo, quitando esos nudos, esos enredos. Y aquí me gustó también esta parte de cuando los pescadores extienden sus redes, cada uno agarra un extremo de la red. Y es esa parte de cooperación que también se me hizo muy rescatable de los pescadores y de esta actividad, de que cuando llegan, ellos mismos se van ayudando y van agarrando los extremos y precisamente para que no se siga dañando la red o para que no se siga enredando. Incluso ya con esa misma experiencia, pues ellos ya van adquiriendo como que llegan de la pesca y enseguida ven la forma de que la red se mantenga con menos enredos o con menos nudos para que sea más fácil para todos. Y precisamente cuando las van extendiendo, también empiezan a identificar esos nudos, esos enredos con facilidad para que la puedan meter todos juntos al mar. Y esta frase que nos dice aquí que
Cuando tenemos el coraje y el compromiso de enfrentarnos al conflicto, debemos de mantener la distancia suficiente entre nosotros para que la red pueda desenredarse y extenderse del todo. Una vez desenmarañada, la red se emplea para conseguir alimentos de las profundidades marinas. De forma parecida, la red de la relación se desenmaraña para que pueda alimentarnos. Entonces es eso. A veces, incluso cuando detectamos eso, y lo podemos hacer incluso ya con las personas, a veces hay que darnos ese tiempo y a lo mejor ese extenderse para ver todo, es tener esa visión de que podemos ir trabajando juntos en nuestra relación, en nuestras redes, como le podemos llamar, o en nuestros propios enredos. A veces precisamente por eso necesitamos como ese espacio para ver dónde están esos nudos, dónde se formaron e irlos trabajando. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo más de esta actividad de los pescadores, algo que incluso no haya sido clara, no sé, algo. Bueno, si todo está claro, seguimos con estos puntos a reflexionar sobre esta actividad que también nos ayuda pues en ese crecimiento y a ver los enredos de otra forma. Y bueno, aquí como puntos a reflexionar es que algunas veces también tendemos al culpar, ¿no? O incluso a nosotros mismos. Entonces, ese punto que también nos dice aquí es que nunca, no hay que culpar a nadie. Es como si el pescador se pusiera a decir, ay, no, pues fue culpa de los peces porque, pues no se dejan atrapar fácilmente, o fue culpa de mis compañeros, o fue entonces no se trata de echar culpas. Y precisamente cuando tenemos este tipo de enredos en nuestra mente, ni siquiera es culparnos a nosotros mismos por nada, porque sabemos que no existe esa culpa y sabemos ahora que cuando estamos en esa culpa, como que nos baja la energía, ¿no? Entonces, como los puntos a reflexionar aquí es que en realidad, si lo vemos como un proceso natural, pues es normal, es natural que una red se enrede. Entonces, precisamente creo que en el libro lo mencionan, de que sería un poco, bueno, ahí ocupan creo que la palabra como infantil, pensar que los pescadores pensaran que no se van a enredar esas redes, sabiendo que su misma actividad, cuando sacan los peces, están expuestos a eso. Entonces, sería también, en nuestro caso, como que pensar que no vamos a enfrentarnos a ciertas situaciones, a ciertos desafíos, más bien es verlo de una forma normal, verlo como parte de esto e irnos como trabajándolo, ¿no? O sea, no verlo como ese problema, como ese conflicto, como eso que me quita el sueño, sino es algo que pasó y entonces ir viendo como el pescador dónde se generaron esos nudos e ir viendo cómo los vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, esa es la parte de no culpes a nadie. Y aquí también les puse como si fuera esa parte de reciclado, ¿no? Como esa parte que nos va ayudando a nuestras ideas, a tener todo esto que nos va renovando. Aquí también nos invita a que tengamos esa práctica espiritual, pero que tenga como objetivo desenmarañar las redes que nos atrapan en la vida, pero ya de una forma natural. No sé si ustedes tengan alguna práctica, así como por ejemplo la sintonización, la meditación, el silencio. Hay muchas prácticas que nos ayudan en esto y precisamente a eso nos ayudan. Y precisamente yo creo que los orientales o donde pues, se practica mucho la meditación y ahorita está creciendo esa práctica. Incluso dicen que los doctores ahora, por salud, por muchas cosas, están recomendando darse esos tiempos, ¿no? De meditación o de alguna otra práctica en donde precisamente nos ayuden a ese crecimiento, a ese identificar como esos nudos en nuestra vida, precisamente para irlos disolviendo, para ir, o sea, tal vez la naturaleza es que se van a generar, sin embargo, que nosotros lo veamos de otra forma. Y aquí el siguiente punto también se me hizo pues maravilloso cómo lo explican, que veamos como ese enredo y ese desenredo, así como la respiración. Algunas veces tal vez nosotros ya respiramos y ya no nos fijamos si estamos inhalando o exhalando. Entonces, ¿qué pasaría si, como dicen, nosotros nada más dejáramos puro inhalar y puro recibir y recibir y recibir el aire? Pues no podríamos vivir. Entonces, es ese proceso de esa misma sabiduría que vamos recibiendo
y vamos dando, vamos inhalando y vamos exhalando para estar vivos. Y entonces, viéndolo como ese proceso natural, de la misma forma, hay muchas cosas que se van a enredar y se van a desenredar, se van a enredar y se van a desenredar. Y es simplemente eso, se están enredando y se están desenredando, pero a veces es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, es para estar vivos y sentirnos vivos en esta experiencia maravillosa. Y no sé si le podría regresar un momentito, Raúl, perdón, creo que me faltó el último punto. Y aquí el punto a reflexionar de esto es eso, ¿no? Ese aprendizaje sobre el conflicto. De la misma forma que cuando pasamos algún desafío, es ¿qué te gustaría aprender de esta situación? ¿Cómo te gustaría ver de ahora en adelante esos enredos que tengamos en la vida? Entonces, pues son los puntos que me parecieron muy rescatables de esta reflexión de los pescadores y cómo lo podemos ir manejando en nuestra vida, en esas redes que tenemos con nuestras relaciones, pues que son las que nos alimentan, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo que le haya llegado, algún comentario. Y bueno, pues si no, nos vamos a pasar a un ejercicio. Aquí, bueno, no sé, Raúl, si podemos así como hacer una división por grupos. Si no, pues también lo podemos hacer. Si nos pasamos a la siguiente lámina, aquí lo que vamos a hacer es precisamente unas preguntas para reflexionar, pero sí me gustaría que a lo mejor se pudieran hacer esos grupos para que cada quien tuviera como una persona en el cual pudieran compartir esas historias. O sea, el punto número 1 es que vamos a compartir una historia sobre un conflicto, que a lo mejor sientan que ahora están pasando un enredo, cómo se sienten, ¿no? Algo que ustedes ahorita consideren que es un conflicto. Esa es la parte número 1 que van a compartir. Y 2, en esa misma historia, como que ir identificando de qué forma se fue como enredando esta situación o de qué forma se fue enmarañando. Y hablando también en una relación, cómo se fue incluso descentrando, es como separando esta relación, incluso si hubo algo que se rompió, ¿no? Así como a veces a los pescadores se les puede romper una red, pues puede ser de que estos conflictos, estos problemas han tenido alguna ruptura. Entonces también identificar en esta historia qué partes se han roto. Y el 3 es, así como tal vez yo lo puse en el esquema, de cuántos pasos tendría que hacer como para ir desquitando ese enredo, ese embrollo, así como a veces cuando estamos quitando o enredando una manguera que nos vamos a la punta y que nos vamos yendo enredando lentamente y con paciencia, es ahora con esa misma sabiduría que sabemos que vive dentro de nosotros, ¿qué pasos tendría que hacer para ir a identificar, para ir desenredando, para ir como con esa misma sabiduría y esa paciencia del pescador, ir identificando esos nudos, irlos trabajando y es como ponerle acción un poquito a nuestra vida y decir, bueno, pues a partir de hoy yo voy a empezar a hacer la meditación, no sé, la misma sabiduría va a ser. Y bueno, tal vez lo interesante de esto es que tal vez más adelante, incluso si se siente que te tiene algún conflicto con alguien más, algún problema, es cuando nos sintamos como fuertes, valientes, como ya con con toda esa fuerza, acercarse con la persona que se tiene el conflicto. Aquí también lo que se me hizo bonito es que precisamente con esa misma historia de los pescadores, invitar a otra persona a que, bueno, a decir esas palabras de nuestra red está enmarañada, lo percibes y que juntos, así como el pescador invita a sus compañeros a ir desenredando, que nosotros podamos hacer ese mismo ejercicio con esa misma visión
con esa persona, ¿no? Y como dice, invita a esa persona que también nos dé su punto de vista del enredo, y algunas veces es bien interesante porque ya cuando estamos tranquilos y platicamos, puede ser de que la otra persona lo vea de otra forma y nosotros generamos como esa empatía y lo podemos entender y juntos poder ir reparando esa red. Y como dice aquí, con la misma paciencia de las manos del pescador, dejar que tu corazón te diga lo que sigue después. Como sabemos, pues no es de que ahorita nos lo aprendamos como receta de cocina o yo les diga o Raúl les diga lo que tienen que hacer, sino que también el corazón, esa sabiduría interna, esa inteligencia nos vaya dando esa oportunidad e ir siguiendo nuestra intuición para saber los siguientes pasos y cómo podemos mejorar. Entonces, vamos a ir a esos grupos. Va a ser algo muy rápido a lo mejor, o ustedes más o menos como lo identifiquen, vamos a dar 10 minutos. ¿Les parece bien? Raúl también. Entonces, bueno, ahí nada más Está bien, está bien. nos está poniendo que, bueno, May no le es posible participar, pero bueno, May, de todas maneras, pues ojalá que te puedas quedar nada más a la reflexión y a la meditación final, pero bueno, entonces serían más o menos 10 minutos, calculándole nada más el tiempo para que nos des para compartir, pero sí es como identificar esto, el conflicto, incluso tal vez con eso del principio de cómo se sienten, expresarlo, externarlo, y si algo cambió con esta historia del pescador y si ahora a lo mejor les dio una visión diferente. Grupos de dos. Somos, bueno, sí, somos dos, sí, más o menos serían, sí, serían dos, serían 3 grupos, ¿no? Más o menos, a lo mejor, sí, porque sí veo que somos pocos, entonces. ¿Por eso grupos de 2? Sí, por favor. Y pues nada más al final rescatamos esas ideas. Discúlpame, Guadalupe, hay que Sí. compartir un conflicto. Ajá. Y cómo lo desenredamos, ¿no? Exacto, con esos pasos es ir viendo de qué forma ahora quiero desenmarañar esa red o ese conflicto o esa idea de conflicto que tengo. Perfecto. ¿Sí? Sí fui clara, Listos. porque a lo mejor lo dije Sí, muy sí. rápido. No, Sí. sí, muy bien. Muchas Listos. gracias. Sí, gracias. Nos realizamos. Acepten su invitación, por favor. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Nos esperamos. Gracias. Sí, maravillosa reflexión. No sé si tu compañera quiere agregar algo más. Si no, la verdad se me hizo maravilloso y hay muchas cosas que rescatar en todo lo que dijiste, ¿no? Ante todo es esa parte de no tomarlo personal, como bien dijiste, no culpar a la otra persona, porque ambos están en ese, es como cuando el pescador tiene su enredo, pues no quiere decir que sea la culpa de uno y otro, simple y sencillamente se formaron esos enredos y a veces es como trabajar en conjunto para ir viendo en dónde se formaron esos enredos, cómo podemos ir trabajando ambos para ir identificando esos nudos, ¿no? Como dices tú, entendiendo al otro, sin juzgar, sin sentirnos ofendidos, incluso si nos expresan algo, y como dijiste, teniendo esa comunicación que sea de ida y vuelta. Y precisamente en esas imágenes de los pescadores y veo cómo cooperan y cómo todos están trabajando sobre lo mismo, es lograr esa sinergia con otras personas, ¿no? Y ahorita también que mencionaste lo de los lenguajes del amor, que fue la plática de la semana pasada, que me pareció también maravillosa, es ir identificando esos lenguajes, ¿no? Porque a veces queremos que todas las personas hablen nuestro mismo idioma y que se pongan en nuestros zapatos, pero también depende de nosotros, que nosotros veamos, ok, él lo está tomando de esta forma o esa persona lo está tomando de esa forma, precisamente generando esa empatía, viendo cuáles son sus ideas, sus creencias, de dónde viene, cuál es su manera de que la otra persona incluso expresa ideas y pues hay mucho, ¿no? Hay mucho que rescatar de esto.
La verdad es que fue hay mucho que trabajarlo. Sin embargo, a mí lo que se me hizo maravilloso de esta reflexión de los pescadores es eso, es ir encontrando cómo se fueron formando esos nudos y no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. A lo mejor es como dice esa frase que dice aquí, a veces hay que aceptar simplemente que tenemos un enredo y decir con paciencia y dulzura, nuestra red está enmarañada, ¿lo percibes? Y precisamente por eso es lo que sugiere este libro, que a lo mejor darse un espacio ya cuando a lo mejor uno ya lo tiene identificado y acercarse al otro y buscar esa cooperación, porque al final es nuestra red. O sea, no quiere decir que es mi red y entonces yo lo trabajo y de todo me encargo, no. A veces tenemos que trabajar con otras personas, ya sea en nuestros trabajos, en nuestra casa, con los hijos, con la pareja, con muchas personas e ir identificando estas redes, ¿no? Y a veces naturalmente se van a ir enredando, pero también vamos a buscar de que sea natural, de que cuando nosotros lo identifiquemos, se vaya volviendo como más rápido esa práctica, ¿no? Sí pueden haber malos entendidos, pero enseguida como que ya entramos en esa dinámica, ok, surgió este enredo, ahora hay que ver qué lo generó para entre todos, así como la red, irla extendiendo e ir trabajando juntos para, pues para que nos siga dando ese alimento espiritual, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo más que le haya ¿Puedo? llegado esto. Sí, claro. Entré tarde, pero bueno, estaba yo enmarañada, como dijera la red del pescador. Documentos y documentos de información que todo lo que he ido caminando para la preparación de este paso al que llevo de practicante para practicante, entonces encontré que tengo método Silva, control mental, metafísica, psicánica y un montón de cosas. Entonces estoy enmarañada en todos esos asuntos, de la cual llego a la conclusión de que en realidad pues, lo que se maneja es la mente, la energía. Y pues estaba yo enredada en eso, como dices tú, enmarañada en esta situación. No vi todo el curso, la plática, pero más o menos sí lo entiendo. En realidad sí hay que practicar y ir quitando nudos, ¿no? Visualizar el punto de lo que uno enfoque. Aunque entré tarde, te digo, sí más o menos entiendo, estaba yo enmarañada entre papeles y papeles, y encontré documentos de mi esposo que él aplicaba el control mental, luego renunció a eso porque la iglesia se lo pidió. Entonces, esa es una maraña y un nudito ahí que estaba, ¿no? Entonces, pues cada quien elige y decide el paso que hay que dar, como dices, el pescador tiene que pescar y hay que desenmarañar la red. Sí lo entendí, gracias. Gracias, Nancy. Gracias por ese bello compartir. Y sí, o sea, a lo mejor aunque los que entraron un poquito más tarde, es precisamente la sabiduría del pescador, ¿no? Que a veces se van generando esos nudos, pero lo vemos de esa forma natural, ¿no? El pescador llega y sabe que se generaron nudos en su red y simple y sencillamente es, ok, se generaron nudos, ahora voy a trabajar con paciencia y con amor en identificarlo y si es necesario me apoyo en otras personas y trabajamos todos juntos para ir sanando esa red, ¿no? Entonces es darse ese tiempo, ese espacio, esa sabiduría y como el pescador, pues ir trabajando todos para una misma causa, un mismo objetivo. No sé si alguien más quiere decir algo adicional, alguna otra idea. Yo desearía, Lupe, agradecerte porque es muy interesante tu charla del desenmarañar. La verdad que un término de repente no muy usual, pero a mí me queda muy claro porque eh, es como que un círculo sin fin, ¿no? Fuiste tú, fui yo, ¿quién empezó? Como tú dices, ¿quién empezó? ¿Dónde está el problema? A veces no podemos encontrar dónde se inició el problema, ¿no? Pero creo que hay que trabajar en base ya a lo que tenemos, ¿no? Y cómo lo desenredamos. Digamos que hay que trabajar en desenredar el problema, aceptar, ¿no? La paciencia, restaurar y desenredar y tener la buena voluntad de hacerlo, ¿no? Porque a veces nos cerramos y decimos, nos ponemos, y yo por qué, ¿no? Y por qué yo tengo que ceder y por qué yo tengo que empezar, pero considero que si uno no da primero el paso, nos vamos a quedar ahí enredados, ¿no? Nosotros, al saberlo,
al tener ese conocimiento, debemos de dar el primer paso para iniciar este desenredo y poder restaurar la red, ¿no? Como dices, la red que se ha ocasionado, el enredo de la red que se ha ocasionado, y poder avanzar hacia el amor y hacia el perdón, ¿no? Perdonándonos, porque nosotros nos equivocamos, perdonando al otro y comunicándonos. Es muy importante la comunicación y saber ser asertivos, ¿no? Ser asertivos al comunicarse. Gracias, Lupe. Sí, gracias. Y precisamente creo que se me hizo maravilloso que tú también con tu sintonización de hoy que nos hablaste también de del perdón, de la aceptación, o sea, como que se ligaron un poco los temas. Entonces es trabajando en eso, es simplemente a veces es tomarlo como esa naturaleza, ¿no? Como hablamos del inhalar y el exhalar, de la misma forma ir viendo que es algo que va a pasar naturalmente y dejarlo de ver como quitarnos esas frases de, pues estoy toda enredada y estoy en conflicto. No, al contrario, estoy trabajando para desenredar esta red, estamos cooperando para que nuestra red siga trabajando y sigamos en esa armonía, porque al final lo que busca el pescador es tener su red siempre intacta, siempre lista para la siguiente pesca, ¿no? Entonces es ese aprendizaje que nos deja el pescador, ¿no? De que puede ser que sus redes estén lo más enredadas, pero al día siguiente ya está desde temprano trabajando nuevamente con su red intacta, con una red nueva, ¿no? Y a veces es eso, hacer como a lo mejor en esa misma metáfora de los pescadores, a lo mejor cada día al terminar, ir viendo cómo se fueron enredando a lo mejor las cosas y en esa misma sintonía que el pescador con paciencia se pone a quitar esos nudos para que al siguiente día esté al 100, hacerlo como esa práctica natural, ir identificando a lo mejor con el perdón, con perdonarnos, con soltar, con no juzgar, con no culpar a nadie, e ir liberando esas falsas creencias que a veces se quedan en nuestra mente y a lo mejor la otra persona ni siquiera está pensando en eso, ¿no? Entonces es darnos como ese espacio, ese tiempo de sabiduría para ir restaurando nuestra red de cada día. Sería lo que yo quisiera decirles. No sé si alguien más quiere compartir algo más, si no nos pasaríamos ya a la meditación. ¿No? Ok. Gracias Así. por tan interesante tema y también explicado, y me gustó muchísimo de la manera como lo interpretaste, la manera de tus láminas, cómo creaste al pescador, ¿verdad? Para recrearlo en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias también a ustedes porque sé que estamos trabajando juntos en esta red precisamente para que nos sigan alimentando a todos, ¿no? Entonces, pues si nadie más quiere decir algo, nos vamos a pasar. Ah, sí, Yo, sí. Sandra. Sí, yo quiero agradecer porque me gustó el tema y lo que yo siento que aprendo de aquí es que cuando me encuentro en ese enredo de que no puedo avanzar, tomar acción quizás con ver cómo puedo mejorar y con qué cosas, qué cambios necesito hacer. Por ejemplo, estoy como estancada ahí donde tengo mucha timidez, me cuesta incluirme, me cuesta hablar, y digo yo, ok, estoy ahí como estancada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar acción y empezar a ver cómo me salgo de ahí, ¿verdad? Eso es lo que yo pude entender. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias. Como tú bien lo mencionaste, es ponerle acción a nuestra vida, porque si nos vamos a quedar en el mismo lugar, no. Entonces era precisamente cuando hablábamos de qué pasos tengo que hacer, es esa parte de ponerle acción, ¿no? Esa parte también con paciencia, pero sí
guiándonos con esa sabiduría a esa acción que nos va a llevar seguramente a, sabemos que todo es para nuestro bien y precisamente todos estos enredos también nos ayudan en algo. Al final, cuando una red se enreda del pescador, sabemos que es por el bien de alimentarse. Entonces, de la misma forma, ver como estos enredos, como esos pasitos que tenemos que dar en nuestro propio crecimiento, así como lo hemos dicho que las mariposas tienen que pasar esa metamorfosis para llegar a volar, nosotros saber también ver esos enredos, esos desafíos de la vida, que son los que les van dando, como dicen, a veces ese sabor para que nosotros vayamos creciendo. Y sabemos que en esta experiencia espiritual es eso, es ese crecimiento espiritual, eso que nos va llegando y a través de estas situaciones es que lo vamos detectando. Entonces, pues bueno, pues hay mucho que Lupita, reflexionar, pero ¿mandé? sí, pues ya estamos fuera de tiempo, nada más es preguntarles Ok. si están Si quieren, dispuestos a esperar. sí. No sé ¿no? si, perdón, pensé que terminaba 12, las 2:15. Ok, pues si quieren, bueno, no sé, quien puedan quedarse a la meditación, va a ser muy rápido, yo creo que máximo 5 minutos, entonces nada más para cerrar este tema. Muy bien, entonces, pues de antemano les agradezco si alguien se tiene que retirar por cuestión de tiempo, pues les agradezco mucho este espacio, este tiempo y sobre todo, pues que les deje esa visión del pescador para su sanación. Muy bien. Entonces, pues en esta misma conciencia elevada, los invito a que cierren los ojos y nos vamos a ir entrando nuevamente en el aquí y ahora, en este presente perfecto. Y vamos a ir inhalando y exhalando. Te invito a que cierres esos ojos para abrir tu corazón. Y en esa respiración, cada vez que va ingresando el aire, siente cómo van llegando ideas a tu mente, a tu corazón, a cada célula, a cada partícula, a cada órgano de tu cuerpo. Siente el respirar. Y poco a poco nos vamos a ir imaginando que vas caminando. Puede ser cerca de una playa, de un lugar que haya agua, de un lago. Así como esa playa que vimos del pescador. Sintiendo la brisa. Cómo nos va inundando en cada célula y nos va refrescando. Vamos sintiendo ese bienestar de la brisa que nos llena de luz, de paz, de armonía. Simplemente respira a fondo. Y en esa imagen de tu mente del agua, observa cómo se va moviendo en esa perfección. Incluso si puedes identificar o ver en tu mente esas redes, esa red perfecta que te está alimentando, simplemente obsérvala. Observa cómo está tu red. Y en cada respirar, acepta que eres uno con esa grandeza, con ese mar, con el aire, con todo. Siente cómo la paciencia, la armonía te inunda.
cómo esos enredos, esos nudos, simplemente van deshaciéndose con suavidad. Y poco a poco nuestra red queda intacta, queda perfecta. Siente la cooperación de todo. Siente como la fuente divina de todo, que es Dios, te ilumina en este proceso. Siente cómo te alimenta. Simple y sencillamente disfruta cómo se va desenredando y qué bien se siente que los nudos desaparezcan y quede todo perfecto, en ese orden perfecto, en ese orden sagrado. Siente cómo fluyes como el agua. Solo fluye porque todo está bien. Simplemente en tu mente vamos a repetir esta afirmación. Vivo en plenitud. Todo está bien. Todo fluye con paciencia, con paz, con armonía. Mi red se restaura. Mi red es perfecta. Puedo deshacer todos esos nudos con facilidad. Tengo mi red intacta, que es mi alimento en todos los aspectos, material, físico, espiritual, mental, en todos los planos. Y en esa paz perfecta, sabiendo que todo es para nuestro mayor bien, en ese orden perfecto, en el tiempo perfecto, simplemente decimos, y así es. Amén. Poco a Y poco y a así tu es. tiempo, vamos regresando y abriendo nuestros ojos, si es necesario estirarnos, y sabiendo que todo es perfecto, nos vamos con esa sonrisa de que nuestra red está siempre trabajando para nuestro mayor bien. Y así es. Gracias, Muchas Lupe, así es. gracias.